36 17 99. Vamos adelante con la agenda de hoy. La voz de los protagonistas. En Contextos. Nos da mucho gusto recibir aquí en la mesa a Yesca Garza Ramírez. Ella es coordinadora general del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, pues para hablarnos de las exhumaciones, las expectativas que hay en cuanto al rescate de restos humanos de personas desaparecidas y, por supuesto, la identificación de los mismos. Yesca, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Qué gusto saludarlos y muchas gracias por el espacio. Igualmente, pues coméntanos, por favor, cuáles han sido los resultados en estas labores de recuperación de restos. Bueno, compartirles que tras 2 años de que se integra el Centro Regional de Identificación Humana, hemos logrado recuperar un número mínimo de 970 cuerpos que se advertían de más de 500 fosas comunes en el estado. Hemos realizado también los primeros ejercicios de exhumación con enfoque masivo en las fosas de inhumación clandestina, sobre todo aquí en la región Laguna, donde pues tenemos los predios más amplios con esta problemática, y hemos tenido también los primeros resultados. De la mano con las familias, con diversas autoridades, hemos logrado regresar a casa con dignidad a las primeras 48 personas. ¿Cómo es el procedimiento? Porque luego los grupos de familiares de personas desaparecidas emprenden estas búsquedas, tienen identificados estos sitios que los denominan lugares de exterminio, ¿no? Que digo, es un término sumamente duro. Las búsquedas que se han hecho también en panteones, en fosas comunes. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo lo tienen calendarizado también? Bueno, el Centro Regional parte del principio de trabajar siempre de la mano con las familias. Los 8 grupos de familias o colectivos que se encuentran integrados en Coahuila están hombro a hombro con nosotros, tanto en la fosa común como en la fosa de inhumación clandestina. Siempre reconozco que ellas y ellos han sido los grandes buscadores, sobre todo estos predios de inhumación clandestina. Los colectivos de aquí de la Laguna han tenido grandes hallazgos que ahora hemos podido traducir en identificaciones de personas. ¿Cómo le hacemos en los panteones? Detectamos o revisamos todas las carpetas de homicidios donde se desprende un cuerpo de una persona sin identificar. Tenemos un equipo de arqueología forense, que además contamos con una ingeniero en geofísica, que es quien nos ayuda con la tecnología a mapear todos los posibles puntos de excavación o de exploración. Exhumamos absolutamente toda la fosa común, hemos despresurizado todos los panteones municipales a lo largo y ancho del estado donde se advertían cuerpos inhumados sin identificar, producto de un homicidio o de una muerte violenta. Y hacemos muchos procesos simultáneos. Una vez que recuperamos los cuerpos, llegan a nuestros laboratorios en Saltillo, ahí se concentra la totalidad de los cuerpos y restos humanos, no regresan a los panteones. Nosotros les damos un trato digno en su resguardo, tenemos áreas de resguardo temporal, desde osteotecas, cámaras de conservación y un panteón forense en nichos con una capacidad de almacenar por lo menos 720 cuerpos que todavía puedan advertir tejido. Tenemos un equipo post-mortem donde hay antropólogos, científicos forenses, odontólogos, médicos, radiólogos, que son los encargados de sacar el perfil biológico, edad, sexo y estatura. Además, tomamos 4 muestras osteológicas. Estas muestras pasan a nuestro laboratorio de genética forense, donde exclusivamente se hace búsqueda de personas desaparecidas. No recibimos colaboraciones de paternidad o alguna colaboración para judicializar algún delito. Y a la par tenemos el área de documentación de víctimas, que es un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos que documentan a todas aquellas personas que tienen un ser querido desaparecido. Levantamos una entrevista ante mortem con las características individualizantes de la persona que estamos buscando. Tenemos que saber a quién estamos buscando y cuáles son sus características. Construyen un genograma, un pedigrí, y detectan a todos los donantes potenciales. Entonces sacamos ADN, además de todas las familias, agrupado por esta integración, este núcleo familiar, y de todos los cuerpos. Tenemos un sistema de alta tecnología conocido como énfasis. Este sistema es el mismo que se utiliza para la identificación tras la tragedia de las Torres Gemelas. Hace cruces estadísticos de información genética muy puntual y nos permite orientar la posibilidad de que un cuerpo corresponda con el ser querido que está buscando una familia. Y una vez que tenemos esta coincidencia genética, desglosamos el resto de las ciencias forenses
multidisciplinarias para poder determinar si identificamos o excluimos una coincidencia. Qué sofisticado, que pareciera un proceso largo, ¿no? Y acucioso. ¿Cuánto tardaría en identificarse, por ejemplo, un resto óseo en alguna de los hallazgos que luego ocurren? Identificar plenamente la identidad de la persona. Depende mucho de la información genética que tengamos. Les comparto que la primera identificación que logramos fue con información que ya tenía la Fiscalía. No tuvimos que abrir ni los panteones ni las fosas clandestinas para poder regresar a casa con dignidad a la primera persona. Por eso los procesos son simultáneos. Si ya tenemos la información genética del cuerpo, se encuentra analizado, encontramos a una familia, puede ser cuestión de meses saber si su familiar se encuentra dentro del universo de los cuerpos o restos humanos que nosotros recuperamos. ¿Cuántas fosas clandestinas han detectado en el estado? Bueno, hemos detectado por lo menos 7 predios. No podemos hablar de fosa como tal porque depende mucho de la exploración arqueológica que se haga. La mayor concentración, como se los comentaba, está en la región Laguna. El año pasado estuvimos en Patrocinio, estuvimos en 3 ocasiones por 3 semanas cada uno de los procesos, ¿no? En San Pedro, y estuvimos también en San Antonio del Alto, en Matamoros. Pero aquí algo importante de la fosa de inhumación clandestina es que los grupos de familias, de la mano con la Fiscalía, tienen más de 7 años en recuperación de cuerpos y restos humanos. Todos esos restos humanos ya se encuentran con nosotros en el centro de identificación. Nos dimos a la tarea de recuperarlos, de ordenarlos y de iniciar su análisis post-mortem. De estos predios, ¿el de Patrocinio es el que más restos tiene? Hemos encontrado más en Santa Elena, que es también de San Pedro. Patrocinio tiene una historia, es una historia dolorosa para nosotros. Los laguneros, fue un predio muy complejo, muy, muy extenso. Pero cuando diagnosticamos Patrocinio y San Antonio del Alto, también nos permitió conocer cuál era la lógica criminal de la inhumación clandestina que se tenía hace más de una década, y también entender un poco la temporalidad de las personas que pudieran advertirse de esas fosas de inhumación. Sí, justamente eso, Yesca, la data de los restos, digamos, el más antiguo, ¿a qué año corresponde? La persona que hemos logrado regresar a casa de mayor temporalidad es del 2009. Okay. ¿Cuándo ya no los restos genéticos que pudieran identificar a quien los llevó en vida tienen una obsolescencia? Es decir, ¿ya no les arroja información en algún momento? Lamentablemente nos estamos enfrentando a eso, Marcela. Fue tanto el grado de ocultamiento de los cuerpos, se sometieron a materiales muy importantes para su destrucción, que en muchos casos sí ya no hay cuantificación de ADN, pero la tecnología nos lo va marcando. Hemos generado, nuestro laboratorio de genética forense es uno de los más equipados del país. A mis compañeros y compañeras peritos los entrenó la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Bueno, a todos nos ha entrenado en todos los procesos, pero específicamente en genética, donde ellos tienen más de 25 años con identificaciones masivas. Además tenemos un convenio con el Instituto de Medicina Genómica Nacional. Ellos fueron a capacitarse a Innsbruck y pusieron un laboratorio de identificación humana exclusivo para las muestras complejas. El reto es seleccionar la muestra y mandarlos a analizar. El que no tengan ADN es también una respuesta para las familias. Claro. Que científicamente se agotó todo el proceso de búsqueda y que al día de hoy no tenemos la tecnología para poder avanzar. Y de las personas que han identificado, evidentemente más hombres que mujeres, ¿también hay mujeres? Sí, han sido 41 hombres y 7 mujeres. Ahora, cuando hacen estas búsquedas en los panteones y que hacían estos llamados a la gente de que si en su familia había un caso de desaparición, independientemente de que en su momento hubiera habido o no denuncia, que se acercaran para la toma de muestra, ¿qué tanta respuesta hubo con esos llamados? Hemos logrado documentar 1.500 familias, un aproximado de 1.500 familias. La mayor concentración de denuncias de una persona desaparecida la tiene la región Laguna, con un aproximado de 950 en casos de larga data. Nosotros estamos buscando a 2.400 personas desaparecidas con un contexto de larga data.
Ok. Tuvimos mucha respuesta aquí en Torreón. Les comparto que aquí en Torreón tenemos una oficina de enlace con un equipo de documentadores. Estamos desde el edificio Coahuila. Ellos no solamente reciben a todas aquellas familias que se acercan con nosotros, vamos casa por casa a completar la información genética, a pedir la confianza de las familias con la información que se desprenden de las carpetas de investigación. Y por ende el llamado, digamos, sigue abierto, independientemente de que no estén en un momento determinado haciendo la búsqueda. Si no tenemos a las familias, no podemos identificar a los cuerpos y restos humanos que tenemos, aun cuando haya concluido su análisis. Exacto. Estas 48 personas que ya han sido regresadas a sus familias, ¿qué edades son más o menos? Varían las edades. Lamentablemente hemos tenido una niña adolescente que recuperamos de una fosa común aquí en el estado, ya tenía 14 años, pero el grueso del rango de edad del grupo etario son entre los 23 y 40 años aproximadamente. Ya en edad productiva. Ajá. Sí. Y en cada fosa la destrucción de los cuerpos obedeció a diferentes técnicas, o sea, no nada más a una sola. Utilizaban diferentes elementos para deshacerse de los cadáveres. Sí, de los cuerpos que se advierten de fosa de inhumación clandestina, sí fueron diversos materiales. Encontramos fragmentos muy combustionados, incluso calcinados. Cuando encontramos ya calcinados, el potencial de ADN es muy poco. Pero, por ejemplo, Patrocinio nos ha enseñado mucho, retomando el tema. Ahora que estuvimos explorando el área, que hicimos estas 3 exhumaciones con prospección y recolección en superficie, y que recuperamos los fragmentos que ya se tenían, de 150 muestras que mandamos a analizar a los laboratorios de Guatemala, el 50% nos dio perfil. Y de ese 50% se agrupó en 6 perfiles. Entonces determinamos que por lo menos en ese primer hallazgo el número mínimo de individuos es 6. Y eso es una información muy relevante, que incluso ya hemos tenido las primeras identificaciones de patrocinio. Y según el comportamiento de los criminales, ¿pudiera haber excepciones? Es decir, que no todos fueran a una fosa común para ellos, una fosa abierta exprofeso para deshacerse de los cadáveres, que hubiese entierros individuales de las personas, o cabe la posibilidad. Sí, por ejemplo, en este último hallazgo de patrocinio logramos recuperar junto con Grupo Vida 2 osamentas completas que no mostraban ningún indicio de combustión. O sea, es un potencial muy bueno. También los cuerpos que se advierten en las fosas comunes que se advierten de estas carpetas de investigación son cuerpos tal vez de enfrentamientos, que hubo una muerte violenta, claro, que en su momento el ser querido sale, no denuncian, van semanas después a buscarlo y pues la persona ya estaba inhumada. Entonces son estas dos grandes líneas de búsqueda forense con fines de identificación. Esta recuperación, este trabajo intenso y tan sofisticado que están haciendo, al final revela, Yesca, una realidad muy dura, ¿no? ¿Cómo viven desde la oficina que trabajas esta situación, lo que nos revela de lo que ocurrió en aquel entonces en la región, en el estado, de que había grupos que podían operar prácticamente con toda impunidad? Así es. Bueno, han sido 2 años de mucha reflexión para todo el equipo. Algo que nos ha permitido trabajar es el escenario de seguridad que el día de hoy tenemos. Nosotros estamos ya coadyuvando con algunos estados de la región porque nuestra naturaleza es regional. Somos centro regional de identificación humana. Hemos estado ya en San Luis Potosí, hemos estado ya en diálogo con Durango, que es uno de nuestros estados de interés porque el 10% de nuestras identificaciones son de personas de Durango. Y vemos también cómo otros estados no pueden avanzar porque justo están viviendo lo que nosotros vivimos hace más de una década. Y creo que pues ellos tienen que incluso desarrollar otras metodologías para atender el día a día. Claro. Nosotros ya nos encontramos en otro escenario, pero pues sí, es doloroso, ¿no? Nosotros somos la respuesta o la consecuencia de esa violencia, tener que buscar a las personas desaparecidas desde la trinchera post-mortem. Bueno, pues ahí está la información, sin duda un tema pues duro, difícil, pero pues efectivamente consecuencia de lo que se vivió.
Y esto que resaltaba es importante, que las condiciones de seguridad permiten que haya estas búsquedas. En el minutito que nos queda, Yesca, ¿algo más que desees informar o compartirle a la ciudadanía que nos escucha? Que tengan la confianza de acercarse con nosotros, que nos ayuden a regresar a los cuerpos sin identificar de personas fallecidas con sus seres queridos, que no tienen que tener una denuncia, es bien importante. Nosotros somos una institución buscadora de personas desaparecidas, no perseguimos fines criminales y la información que manejamos es estrictamente confidencial. Estamos en el edificio Coahuila, estamos a través de redes sociales, nos pueden mandar un mensaje y nosotros acudimos a sus domicilios. Muy bien, gracias. muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Gracias por estar aquí. Es Yesca Garza Ramírez, coordinadora general del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila. Vamos a la pausa, son las 9:07, 8 grados, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder